Bueno, bienvenidos, le damos la bienvenida. Hoy tenemos un tema bastante lindo, ¿no? Queríamos compartirles hoy el tema de mantén tu mirada en Jesús, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Hoy tenemos un invitado especial, diría yo. Muy especial. Gloria a Dios. José. ¿Cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga. Contento de estar acá, ¿no? En el stream y contento. Sé que esto va a llegar a naciones y por eso estoy contento de venir a hablar de mi testimonio, ¿no? Y de lo que Cristo hace en nuestras vidas, ¿no? No mires la tormenta, mira a Jesús. Como hizo Pablo, Exacto. ¿no? Que estaba en la barca Pablo y le dice: Señor, si eres tú, puedo caminar entre las aguas. Pedro, perdón. Pedro, sí. Pablo, sí. Ahora hablamos en el otro podcast. Dice que Pedro estaba en... Claro, estaba en la barca y no creyó que era Jesús realmente. Y que cuando dudó, cayó al agua, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está, ¿no? Como primera pregunta, ¿qué sería tener la mirada en Jesús, ¿no? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿qué es lo que fue ese siguiente paso? Y a veces las circunstancias son duras, ¿no? Cuando venimos a la iglesia decimos que todo va a ser mejor, que todo va a ser más fácil, ¿no? Y no, la verdad que cuesta, ¿no? Al principio, cuando nos abre el Señor nuestros ojos espirituales, vemos toda la tormenta, ¿no? Vemos todo. Y muchas veces vemos la tormenta y nos desenfocamos del Señor, ¿no? Que nosotros fuimos a Cristo, cuando necesitamos fuimos al Señor, a la iglesia, a buscar de Dios, nos toca. Y muchas veces las circunstancias de la vida te quieren correr de eso, ¿no? Te quieren correr de la visión de Dios, ¿no? Para ser el mundo, ¿no? Claro. Yo en el barrio donde vivo había desorden, hay desorden en mi barrio todavía, ¿no? Pero yo empecé a ir a la iglesia y mi cambio, yo quería cambiar yo, ¿no? Pero a la vez lo que me rodeaba era tormentas, empecé a orar por esa situación. Muchas veces un hermano que te dice: andá, pastorcito, porque yo no quería ir a tomar un alcohol con él, yo antes me alcoholizaba, ¿no? O capaz que las situaciones que pasaban a mi alrededor, ¿no? Y esas eran las tormentas, ¿no? Y yo decía: no, el Señor me va a cambiar, esto se tiene que revertir, ¿no? Y empezó a cambiar en mí, ¿no? El Señor empezó a cambiar mi vida en el sentido de que puedo hacer algo por esto. Entonces puse los ojos en Jesús y su promesa era que ore por esas personas. Empecé a orar y de a poco empezaron a llegar, ¿no? Llevar paz, esa paz que Dios me da, ¿no? A esa tormenta, ¿no? Terrible. Sí, no sé si está bien lo que digo, ¿no? Sí. Bueno, es algo así, ¿no? Es como no ver la tormenta, sino poner los ojos en Jesús, porque la tormenta va a estar, más cuando uno arranca, ¿no? Que eso parece que está lleno acá, no me voy más, ¿no? Y parece que está firme, pero ahí cuando vos pensás que estás firme, ahí es cuando viene, te quiere mover los cimientos. Exactamente. Pero si estás solas. Sí, pero lo importante es mantenerse, ¿no? Y decir: no, pongo los ojos. Pedro dudó, se hundió. Nos puede pasar a nosotros. Creo que Dios también lo agarró. Cuando dudó, lo Pero agarró. lo dudó, ahí Dios le dice: me ha pasado. Sí, se me están adelantando todo, hermano. Se me están adelantando. Perdón, no, pero bueno, claro, pero ¿Sí? No creo que los hermanos comparto lo mismo, que tener la mirada puesta en Jesús es, más allá de todos los problemas, las tormentas que vengan, es fijarse en Él, ¿no? Que Él tiene el control de todo. Que, bueno, le comparto una palabra en Isaías 43, 18 al 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto os saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. ¿No? Y ahí cuando refleja, ¿no? Que el Señor está con nosotros también. También, sí. agarrarse a las promesas, ¿no? De Dios también, ¿no? Porque eso es la palabra, como ayer hablábamos, ¿no? En la palabra está todo. Una vez cuando ve la tormenta dice: Señor, y ir a la palabra, ir a o ir a ese cuarto, ¿no? Ese momento, ¿no? De otra vez poner los ojos en él, porque a veces nos desviamos, ¿no? Conscientemente le damos lugar a la carne y le damos lugar y sin querer empezamos con una ira y después la contienda y después y ahí te va a quebrantar la presencia de decir: no, Señor, quiero poner los ojos en vos, porque sin vos no soy nadie. Me convierto otra vez en lo mismo que era antes. No quiero, Señor. Entonces ir y clamar, ¿no? Y ahí eso, los ojos en Jesús, ahí es cuando el Señor que te da la fortaleza, ¿no? Para se cambian las cosas, ¿no? Morimos primeramente nosotros y podemos hacer algo. En la vida todos enfrentamos tormentas, ¿no? El viento a veces es tan fuerte y las olas tan altas que sentimos que vamos a hundirnos. Y ahí es cuando llegan
cuando nos atormenta, ¿no? El enemigo que viene con las tentaciones, viene con esto, viene con aquello, ¿no? Con cosas. Claro, volvé atrás, te dice. Y a veces es ahí cuando nos tenemos que poner la mirada en Cristo, ¿no? Y avanzar, ¿no? Como decía el hermano, que cuando Pedro cayó al agua, ¿quién estaba ahí extendiéndole la mano? El Señor, claro. Pero, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Dudó. Sacó la mirada de Cristo. Miró la Porque tormenta. Miró la tormenta. Entonces, a veces tenemos que no dejar atrás, sino poner la mirada en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Exacto. No mirar la tormenta, sino mirar a Cristo. Él es nuestra salvación en medio de la tormenta. Exacto. Y algo que se estaba hablando, ¿no? En la semana, en las oraciones, ¿no? También era que buscar una solución. Claro. Antes no solucionábamos los problemas, yo los tapaba Claro. con otras cosas peores. Hoy buscamos soluciones en la oración y también nosotros, porque nosotros estamos puestos para buscar soluciones, ¿no? En una tormenta, ¿no? Por ahí acompañar a un hermano, decir, no, vos podés, darle para adelante, ¿no? O yo mismo, decir, yo voy a poder. Bueno, Claro. si está Jesús conmigo, ¿cómo no voy a solucionar este problema? Y así montones, sí, obvio, como todo, no tengo problemas. Sí, Todos los no, días- por supuesto. Todos los días aprendo Pero a ser bueno. el mejor padre, mejor esposo, ¿no? Trato de ser mejor hermano, ¿no? Mejor- Claro, pero- eso el vamos ser mejorando. cristiano no es que es todo de color de rosa, ¿no? No. Tenemos nuestros problemas, hay situaciones donde realmente necesitamos cada vez más del Señor. Ahí es cuando más necesita. Exacto, porque aparecen tentaciones, los vicios que venían antes aparecen y el enemigo está ahí también, al acecho, esperando que nosotros corramos un pie. O situaciones, por ahí, situaciones que vos pensaste que ya no ibas a vivir, Claro. vuelven a Pasar. querer pasar y ahí es cuando, ¿qué haces? ¿Reaccionar como antes y seguir con la misma situación o lo pasás? Lo cambias. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que no cambiaría este camino por nada del mundo, es lo que me Amén. cambió la vida, como a todos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá vimos que es el único camino. Y cuando alguien lo entiende, yo por lo menos le doy gracias a Dios que me lo dio a entender, eso lo entendí. ¿No? Y hoy vamos para eso, ¿no? Nosotros somos los que llevamos la palabra hasta el último hombre, ¿no? Con la visión de la iglesia, ¿no? A ser discípulos de Cristo. Y eso es ser un discípulo de Cristo, a pesar de las adversidades, seguir a Cristo. Cuesta, sí, pero no lo cambiaría por nada. No, Así me no. tengo. Viste como a Pablo que le iban a cortar la cabeza. No, ese límite, ¿no? Ese momento, ¿no? Y sentirlo en tu corazón, ¿no? Que, Qué lindo. pero bueno. Bueno, tenemos Hebreos 12:2. Lo tengo yo, ¿lo leo? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Terrible, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, ¿no? Ahí lo marca de vuelta, ¿no? Y dice el autor y consumador de la fe. Porque Terrible. él lo hizo. No, nosotros tenemos fe que él lo hizo. Exacto. ¿Por qué? Porque hoy somos salvos por él. Por él, gracias La a fe, él. Y qué difícil es mirar a Jesús cuando estamos en tormenta, ¿no? Claro. Sí. Porque está todo lindo con el Señor, todo, pero la tormenta viene y cuando viene, a veces estamos en la barca, cuando estamos en la barca y Jesús duerme ahí, está con nosotros, pero a veces está quieto también, ¿no? Sí, a ver Y cómo nosotros- reaccionás. A ver cómo Exactamente. reaccionás, a ver si sabés que estoy con vos. Él se queda ahí. Entonces ahí, de ahí sale la pregunta, ¿no? Qué difícil es mirar cuando la tormenta no está al cuello, vamos a decir, ¿no? Es difícil. Por ahí capaz que a veces le echamos la culpa, ¿no? Como, no le echamos la culpa, sino como diciendo, Señor, ¿por qué estoy acá? Nos enojamos. Bueno, eso hicieron Que no. los discípulos también. Señor, estás viendo que estamos padeciendo, dijo, ¿no? Claro. ¿Por qué no haces algo? Y, o sea, estamos esperando que Jesús haga. Y a veces nosotros tenemos que hacer. claro, nosotros tenemos que hacer algo. Buscar Entonces el milagro. tenemos que ir al llamado de Dios. O si no, que nos atormentamos sin entender que Él tiene el control. Exacto. Porque en ningún momento ellos iban Nos a padecer. afanamos. Ellos se afanaban de que iban a padecer, ¿no? Pero el Señor dice, Claro, terrible, es terrible. Es esa muy parte, lindo. no me quise adelantar, pero esa parte no que se levanta, ¿no? No, está bien. Agarra, parece el-
la dirección de nuestra mirada define la firmeza de nuestros pasos. ¿Algo para agregar? ¿Dónde tenés la mirada hoy? Yo en Cristo, ¿por qué? No, porque vengo una semana también bastante agitada y el Señor me mostró que tengo que tener la mirada en Él. Y el proceso es duro a veces. El proceso sí. El proceso Lo es importante es durísimo. pasarlo. El proceso tarda lo que uno quiere, ¿no? Yo pasé por el proceso y fue duro. Uno decide si es corto o largo. Claro. Exacto. Y la otra vez estaba viendo la palabra esa donde te prensa, dice, no te prensa, viste que la prensa prensaba para hacer el aceite, pero el mejor aceite, ¿no? Como te va Claro. prensando, ¿no? Y duele a veces. Sí. Pero ¿qué queda? Lo mejor de vos tiene que quedar para poder impartirle a los otros, aunque nos cueste, todos los días nos presa, yo creo. Para cualquiera. Así sea un amigo, pareja, sea familia, sea que te vean bien. Claro, y vos sos todo el testimonio, ¿no? Y mantenerte ahí en ese Mantenerte, testimonio, sí. porque no es que yo, no, tenés que mantenerte todos los días. No. A como hablar, a veces te dan ganas de hablar mal con él. Y hoy, como decía el líder ayer, no, capaz que son cosas chiquitas, ¿no? Porque o te miran mal o te tratan mal, pero decía Jesús, ¿cuánto no lo hicieron, no? Pero ahí vos después que te trataron mal porque hiciste reaccionar, pero después, como somos cristianos, gracias a Dios, y tenemos a Dios como ejemplo, a Jesús, decimos, pero ese Señor se lo hicieron, mirá que a mí no me lo van a hacer. Claro, sí. Y a Dios sí me lo hace. Ni lo entendés después, ¿no? Pero en el momento Claro, capaz que querés reaccionar. exacto. Es que sí, es que también somos seres humanos y tenemos esa naturaleza, por decir, ¿no? Tenemos eso de querer explotar ahí, sí. Entonces, Pero bueno, ahí está la palabra en Romanos, que el Señor dice, mía es la venganza. ahí está. Sí, pero después te llega Sí, la después te revelación. llega, En el momento. Sí. Buscate Mateo. Mateo 14, 29. Sí. ¿Tenés ahí? Sí. Bueno. Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y eligió, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué duraste? ¿Por qué duraste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Terrible. Amén. Su mirada no se aparta de nosotros, ¿no? Y qué lindo eso cuando sabemos que tenemos a Jesús de nuestro lado, ¿no? Porque ¿quién dijo que cese esta tempestad, ¿no? Que cese esta tormenta? Sí. El Señor. Terrible. Todo se detuvo, dice, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cuando en casa no hay una tormenta y todos pensamos que no queremos tirar la barca y decimos, no, vamos a la oración, yo tengo que orar. Y oramos al Señor y el Señor viene y pone control. Y a los ¿no? 5 minutos. Y a los 5 minutos todo tranquilo. Todo paz. Claro. Saco del CD. Señor, ¿qué pasó? Tenemos que aprender también, ¿no? Tenemos que aprender de mantener nuestra mirada en Jesús. Y eso que nos enseña, la palabra nos enseña el día a día, ¿no? Cómo tenemos que hacer para que en Cristo podamos seguir, avanzar, que el Señor pueda tomarnos la mano también. Darle el permiso, ¿no? La seguridad también de nosotros al Señor, ¿no? Y qué importante es eso. Y hoy entiendo que creo que es muy importante mantener la mirada en Jesús. Muy. Yo estuve mucho tiempo alejado y no pude mantener mi mirada y fueron una atrás de la otra, atrás de la otra, atrás de la otra, atrás de la otra, atrás de la otra. Y cuando volví fue paz. Amén. Si bien como decíamos al principio, no volvemos retomamos el principio que los problemas están. Exacto. Los problemas están. Pero Jesús nos promete que en esos problemas Él nos libera, Él nos salva. ¿No? Al parecer ya en el último momento que decimos ya no doy más, Señor. Capaz que el Señor espera hasta el último momento para salvarnos. ¿No? Pero ahí está. Por ahí necesita eso, muchas veces yo he notado que necesita eso para que nosotros vayamos y nos quebrantemos, porque viste que nosotros nos rompemos ante Dios. Y postrarte y decir, yo no doy más, me rompo ahí ante la presencia de Dios. Me ha pasado que llorar y decir, ¿por qué es eso? Si yo no quería esto. Claro. No me ha pasado de reaccionar así, o de en mi casa, ¿no? O de reaccionar así con personas o a tomarme un problema para mí.
Claro, y no. hacerlo personal, ¿no? Sí, hacerlo personal. Entonces ir y el Señor te lleva a esos momentos que te sentís mal para llevarte y romperte ante la presencia de Claro. Dios. Y ahí es cuando Y ahí le renueva. entregas todo también. Te entrego todo, le digo, Señor, Pero bueno, también y te renuevo. tiene que pasar situación para que nosotros también aprendamos y crezcamos en el Señor, ¿no? Porque a veces sin esos procesos, sin esas situaciones, ¿qué vamos a aprender? ¿O qué podemos hablar? No si no pasamos esos procesos, ese momento, Claro. ¿no? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos si no pasamos por eso? Cuando decimos vamos a ser probados a fuego, pues te va a poner al fuego Sí, para que nosotros como seamos como el oro. Pero cuando seamos, es un proceso que vamos a llevar. Bueno, y a eso voy, ¿no? ¿Cuál es tu fuego hoy? Y en mi vida yo puedo contar un poco mi testimonio, Sí, ¿no? por Yo supuesto. cuando, inconscientemente, yo cuando arranqué la iglesia fue porque solté un perdón hacia una persona, ¿no? Que fue mi padre. Lo conocí de grande, que fue a conocer a mi hijo, mi primer hijo, Ramiro, casi 10 años. Y le apareció en mi casa a conocer a su nieto. Y no le quería pegar yo. Y mi esposa intervino. Inconscientemente terminé hablando con él y solté un perdón. Y ese perdón inconscientemente, porque siempre es rencoroso con mi padre, tanto con mi madre, con todo, pero ese perdón lo perdoné, le dije te perdono, me dice, y porque me explicó un poco de lo que había pasado, por qué había pasado, ¿no? Y después más profundo, ¿no? El testimonio, pero a través de ese perdón al tiempo encuentro el camino a Cristo. Amén. Me toqué fondo. Y eso me dejó crecer, ¿no? Claro. Y aprender de que yo no quería ser esa persona, quería ser otra persona, quería ese cambio. quería ese cambio para mis hijos. Si yo ya había mi vida, ya yo estaba en el barro, ¿no? Y inconscientemente por un abandono, no por falta de perdón, me fui perdiendo y me fui al barro. Y el Señor me sacó del barro cuando llegué a la casa del Señor, acá a la iglesia. Y ahí entendí que podía ser mejor padre. Yo pensé que nunca iba a ser mejor padre, mejor esposo, nunca iba a salir de los vicios. Claro. Y es Porque ya eso, ¿no? tenías una referencia de lo Claro. que había sido. Y Dios apagó ese fuego, digamos. Ese fuego que Amén. estaba conmigo, y era ira, contienda, Claro. todo el tiempo, ¿no? Me refugiaba en el alcohol, en la droga, en la delincuencia en un tiempo. Pero bueno, hoy el Señor Restaura, el Señor restauró restaura. mi vida, me regeneró todo. Ayer estábamos hablando de las 4 preciosas oportunidades, ¿no? Encuentro. Un encuentro con Dios, qué lindo, ¿no? Ese encuentro. La reconciliación, me reconcilié con Él, empecé a hablar con Él en su palabra, en mi rincón, ¿no? Cuando estaba luchado, cuando estaba... Luego la regeneración me regeneró, yo tengo un hígado nuevo, gracias a Dios. Mi hígado no, cada 3 días me dolía porque yo estaba mal. Después regeneró mi mente, mi espíritu, mi alma, ¿no? Claro, tu forma de vivir, digamos, Sí, tu mi forma de vivir era tu un desastre. estilo de vida, lo Claro, que es. era un desastre. Claro. Y luego me dio la provisión divina. No fue solamente provisión tanto económica, sino también que puedo espiritual también, ir muriendo a Vieja vida. a la vieja vida, a la ira, a la contienda, a los malos Que pensamientos. la mayoría de, creo que todos. Eso es la provisión también. Dios te da las armas para que vos puedas puedas. luchar contra eso. Te da las herramientas, Te da las ¿no? herramientas, sí. Las herramientas perfectas. Yo creo que el enojo y la ira creo que todos pasamos por eso. Sí. Claro. El enojo y la ira creo que es donde más estamos marcados. Va, yo en mi caso, digamos, estoy marcado. Yo donde me ciego mal, ¿no? Pero hoy en día, gracias a Dios, lo reconozco y ya tomo las decisiones de otra forma, Claro, ¿no? Más calmado. Y nada, hace poco también me pasó una situación que yo capaz que hubiese reaccionado muy mal y no, me reaccioné con toda la paz del mundo y pude expresarme correctamente como Dios haría o como voy con esa paz de Dios y sentí una paz en mi corazón diciendo, yo no... ¿Desde Yo cuándo? que pude solucionar esto. y Claro, sí, ¿desde cuándo eso yo es así? ¿No? Y fue terrible, la verdad que fue terrible. Pero bueno, Qué lindo, ¿no? y es eso. Mati, ese fuego. Y ese fuego es como contaba el hermano, ¿no? Yo también tengo un pasado también, ¿no? En lo que es el alcohol, las drogas, el fútbol. Y hoy en día es como que todo me manda. ¿Dejaste de jugar al fútbol en algún momento? no. Ah. No, pero jugaba toda la semana. No, eso era. puede hacer esa Bueno, actividad. sí. Pero eso también desataba que vos vayas al alcohol. Claro, me juntaba con personas que, ¿no? Claro, que no llenaba. Claro, y no, que no me edificaban en mi vida, ¿no? Que al contrario, llegaba a mi casa y Claro. eran problemas, discusiones con mi esposa, mi hija, que me traía una latita de cerveza, ¿no? Y yo decía, como decía el hermano, no, yo no quiero eso para mi vida.
no quiero. Y hoy en día yo llego a trabajar, ya me esperan con el mate, ahí tienen la ropa preparada para ir a la célula, para ir al podcast. Claro. Es algo que el Señor fue cambiando, ¿no? De a poco y hoy en día también, ¿no? El fuego es que me llaman para ir a jugar a la pelota, me llaman, me dicen, no, que vos estás en otra. Claro, te tratan. De loco. Claro. Bendita locura. Sí. No. Es algo, ¿no? Que ese es el fuego, ¿no? Que los vicios también están en todos lados, ¿no? Están en todos lados. Es cierto eso. Pero bueno, ahí tenemos también del Señor. Porque así como están los vicios, está el Señor también, ¿no? Amén. Y cuando nos enfocamos, que miramos al Señor, ¿no? Yo creo que eso ya se limpia todo. O sea, puesto los ojos en Jesús, es totalmente un camino diferente. Es un cambio de vida rotundo. Los ojos en Cristo, ahí aprendemos a decirle que no a lo malo. Exacto. Qué bueno, ¿no? Lo que contaba vos, ¿no? Que te traían la latita, ¿no? Yo también inconscientemente mandaba a comprar a mis hijos, ¿no? A cualquier hora. Y uno se da cuenta de eso, ¿no? Y a veces se siente mal por eso, pero no, eso ya pasó. Ya pasó. Claro. Yo me di cuenta, gracias a Dios puse los ojos en Jesús y no quise seguir siendo esa persona y di un giro de 190. Terrible. Ya está. Y hoy podemos ser de testimonio para otros, ¿no? Y eso es lo mejor que te da Dios, ¿no? Que hoy Él apareció en tu vida y vos podés ser, ¿no? Claro, lo que me decía este chico, no, vamos a fumar, no, yo ya no fumo más. Bueno, vamos a tomar, no, yo no tomo más. Decía, y él no lo podía creer. ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué haces? Yo ahora llego a mi casa, Sigo a estoy con mi Cristo, sigo a familia, Cristo. Tomo estoy mate. con mi familia, ¿pero qué te pasó? Conocí al Señor y te puedo invitar. Podés ser feliz así, miraba al chico, ¿no? Y una persona mucha más grande que yo, mucho más experiencia, ¿no? Pero yo quería seguir hablándole, ¿no? Pero él como que me esquivaba. Claro. Y yo explicándole, ¿no? Lo que hizo el Señor en mi vida. Te casaste, me contaba, porque había visto que te casaste, tuviste una nena. Y Terrible. Dios cambió toda mi vida. También. Sí, cambió Qué todo. lindo totalmente, eso, ¿no? Yo de conocer, ¿no? De el conocerte el día a día a que hoy puedas estar acá conmigo compartiendo es hermoso. Claro, Es hermoso conocer toda tu vida y es hermoso, es Me hermoso. estuviste persiguiendo también, ¿no? Y eso es Lo que tiene, ¿no? Parte de la vida, ¿eh? Lo persiste como parte del proceso. Dolores de parto, ¿no? Parte del proceso, ¿no? Ese llorando, ese yo. Sí. Pero sí, Ahí, sí, ¿no? qué lindo. ¿Y cómo te sentiste después que hablaste del Señor a la No, persona? me venía contento. Claro. Feliz venía Qué yo. lindo ¿No? es eso, Que el Señor me venía hablando y me seguía hablando, ¿no? Con el Señor, porque Claro. Señor, gracias por darme palabras que yo capaz que nunca Te uso. puse estoy contento, ¿no? Eso cuando Y vos me hablas puso y ves que la feliz. persona te entiende, te Es escucha. una felicidad Claro. en uno que Que no se puede solamente explicar. uno lo sabe. Exactamente. Porque por ahí se lo quiere explicar a otro, no, lo tiene que vivir uno. Por Claro. eso es lo que vamos nosotros, ¿no? Ya que estamos crecidos, que vamos nosotros, como vos hiciste con él, pues tenemos que llevar a la persona en ese momento. Que tiene que poner los ojos. Sí, obvio. Porque hay personas que por ahí van, no, que vamos, bueno, llegaron, gloria a Dios. Y inconscientemente miran la tormenta. Y se van con la tormenta. Pero bueno, nosotros lo tenemos que llevar a eso, al encuentro, a poner los ojos en Jesús en todo momento de su vida, ¿no? Podemos llegar La tormenta, no también, sino en el milagro. Hay a veces que vas a la iglesia, el Señor te saca de la tormenta todo y te da el milagro. y volver a lo Y mismo. vos te quedás con el milagro Claro, y te olvidás del Señor. ¿no? Y es cuando más tenés que seguir, ¿no? La palabra del Señor en mí hizo un montón de milagros. Es difícil también. Es difícil porque uno se aparta también. Por ahí no está tan enfocado en sus ojos en Cristo que se aparta. O sea, porque suele pasar, porque todos creo, por lo menos yo me he apartado del Señor y hasta me he enojado con el Señor y después arrodillado, llorando, pidiendo, perdoname, Señor. ¿Entendés? Es algo que va a pasar también. No es que somos exentos de tener pruebas o de tener problemas o de no apartarte. No, tenemos que estar enfocados y seguir sabiendo que vamos a tener prueba y es difícil. Difícil mirar
al Señor en esos momentos de tormenta, ¿no? Amén. Pero yo lo miro así, ¿no? Pues que esa prueba podría venir, pero si no estuviera con el Señor, ¿qué sería? Ahí está. Yo no sé si tuviera vida, te digo la verdad. yo tampoco. No tuviera vida y entenderlo así, ¿no? Sin el Señor esto saldría peor. Ayer estaba saliendo de la célula y mi esposa tuvo un accidente. La chocó una moto y se dobló toda la rueda, ¿no? Y se golpeó la mano y la pierna. Pero yo estaba en la célula y me sentía mal y empecé a orar. Sentía un olor raro y empecé a orar y me sentí incómodo. Empecé a orar. Y cuando salgo me dicen que mi esposa había tenido así y salí. Chao. Y no había pasado nada, gracias a Dios, caminando se le había doblado la rueda nomás, pero estaba bien. Y hoy se levantó bien, gracias a Dios, ¿no? Y ahí interceder, ¿no? Y a ver, pudo haber sido peor, Exacto. ¿no? Puede haber sido peor. Como yo a veces cuando ando en la calle, ¿no? Que el Señor me cuida. Gracias a Dios, ¿no? Y que Claro, y a eso íbamos, ¿no? El problema, la tormenta, si no estamos en Cristo, Claro. ¿no? Como decía vos, no estaría acá, claro. ¿no? Es muy difícil, porque en cualquier tormenta ya querés volver para atrás. Lo primero que hace la persona, no voy mal a la iglesia. Más que nada esto es para aquella persona, ¿no? Que por ahí, yo me acuerdo que me atormentaba en mi pieza y estaba encerrado, ¿no? Bajo el efecto del vicio y pensé que no tenía salida. Exacto. Y una vez estaba en un baño, encerrado en el baño de mi casa y consumiendo mal. Y escuché una prédica de lejos. Y yo decía, en algún momento Dios me va a sacar de esta situación. Porque yo no estaba pasando mal. Y hoy, a través de esto, por ahí le hablamos a una persona, ¿no? Que inconscientemente lo mira, mirando horrible ahí con mal. Exacto. Y ahí tiene la salida, en el Señor. No hay otra salida. Y es eso, ¿no? Transmitirle que se puede. ¿no? Se puede salir del vicio, se puede salir de una mala vida, se puede salir de un maltrato, ¿no? O de uno mismo ser maltrato a otro, porque uno también puede ser violento y no lo controla a veces, ¿no? Claro. Me pasaba a mí, que me cegaba y no lo podía controlar. No controlás y se lo pasa a tus hijos y te la quitas con tus hijos, con tu familia, ¿no? Y es feo. Pero bueno, en el Señor hay salvación. Bueno, y ahí tenemos claramente, ¿no? La seguridad de que ahora caminamos con Cristo, ¿no? Eso, el poder contar nuestro testimonio es la certeza de que caminamos con Cristo, ¿no? Más allá de que a veces le erramos el camino y esas cosas, ¿no? Pero es algo hermoso el poder estar tomados de la mano con Cristo. También lo mejor poder caminar, ¿no? Se cae el justo, 7 días levanta. Amén. Somos bendecidos. La tormenta no define el mañana, la mirada en Jesús sí. Terrible, qué lindo, ¿no? Qué lindo poder estar cerrando el podcast con esta palabra hermosa, ¿no? No sé, ¿quieren agregar algo más? No, yo muchas gracias y contento de haber estado acá, de ser el avivamiento y nada, contento. Feliz. Gracias por éxito. por venir. Gracias por venir. Compartir tu testimonio con nosotros a través de las redes, ¿no? Es algo comunicado. ¿Ves que venga? No, mira, ni la Cuando le hago el estudio. Sí, vale. Bueno, nada, le damos gracias por estar del otro lado y puesto los ojos en Cristo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ver. Estaba como tensionado, yo estaba re...